temprano allá en España, desde donde ella está, y nos hizo el favor, Sasi, de estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Qué ¿Ustedes? bueno. Sasi, ¿cómo ves la situación mexicana desde allá? ¿Cómo ven, cómo perciben el gobierno, diríamos nosotros, recién nacido de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es tu opinión en estas semanas que lleva ella en el ejercicio del poder? Bueno, pues obviamente hemos visto desde España la cruzada reaccionaria de toda la vida, que ahora ya no les basta estar en contra de Palestina y a favor de seguir comerciando con armas con el Estado de Israel, sino que también específicamente México les toca una llaga particularmente profunda con Claudia y con ese primer paso que dio en su legislatura, que fue obviamente no invitar al rey Felipe VI a su toma de protesta, y han seguido alimentando esa tesis de que México ha violado las leyes y ha violado esos estatutos, esos tratados no escritos de subyugación y de permitir que siga permeando ese colonialismo. Entonces, yo creo que han seguido por parte de la derecha y la ultraderecha, pero bueno, eso ya no lo conocemos. Y han hecho lo mismo con toda América Latina, específicamente ahora, que es cuando empieza este quiebre de la hegemonía y cuando América Latina se vuelve a levantar, y es cuando vemos que el triunfo de Claudia Sheinbaum en realidad embona perfectamente con lo que viene sucediendo en la realidad muy próxima, que bueno, son las elecciones en Venezuela, donde también vimos esa misma cruzada con los tertulianos en los platos de televisión diciendo que en realidad Venezuela nunca fue una colonia española, que en realidad era la pequeña España en América Latina y que eran muy buenos con ellos. Entonces, que por tanto a los españoles se autoconceden el derecho de opinar sobre lo que pasa en América Latina, y no solo opinar, porque esa es la cosa con el llamado Occidente, que lo que digan tiene valor vinculante porque ellos propios se permiten que tenga ese valor vinculante, y es en realidad lo que viene siendo desde Franco, que es una completa subyugación a lo que diga Estados Unidos y a permitir que sigan permeando esas estructuras de la OTAN, y no solo eso, sino de la OEA. O sea, Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, supuestamente de Sumar, que es una coalición, espacio político, ni siquiera ella sabe bien qué es, se acaba de reunir ahora en la OEA en su gira por América Latina. Entonces, bueno, eso por parte de la reacción, pero también creo que es importante ver cómo se está percibiendo el triunfo de este segundo piso de la 4T por parte de las izquierdas, eh, que es también una posición de profunda admiración, por lo menos desde Podemos, que es un partido que desde sus inicios ve mucho hacia América Latina, también bajo esta concepción muy clara de que si bien el fascismo nace en Europa, en América Latina nace también ese nuevo periodo de luchas, tanto desde la Revolución Cubana, desde las guerrillas de ese siglo XX, pero también ahora con la primera ola roja, esa que encabezó Chávez y Lula y Correa y Bachelet y Evo, y que ahora viene una nueva ola roja que ahora sí que está encabezada por México. Decías tú, Sasi, que consideras que la 4T es una suerte de faro de la izquierda mundial, no solamente de la izquierda latinoamericana, te preguntaría yo, de la izquierda mundial, ¿lo consideras de esa manera? Y si lo consideras de esa manera, ¿por qué lo consideras así? ¿Por qué lo piensas o por qué lo concibes de esa forma? Bueno, yo creo que los valores de Morena son muy claros en este momento, porque si bien no es el movimiento precisamente más radical
en la palabra, porque vemos, por ejemplo, que Petro tiene posiciones en muchos sentidos mucho más radicales, con el genocidio en Palestina, prohibiendo las exportaciones de petróleo, de carbón, que eran el principal productor de carbón para Israel. Creo que los valores de la 4T, que también es lo mismo que explica el triunfo popular de la Cuarta Transformación, esos números arrolladores de apoyo, son también lo que dictaminan por qué es ese faro para las izquierdas. Y es que ha logrado consolidar varios valores que desde la izquierda hemos puesto en segundo plano, que es primero que todo y que todo embona perfectamente, es que ha logrado ser eso que los politólogos han clamado por muchos años ya, que es un partido movimiento, que es precisamente un partido que mantenga las luchas de los movimientos, que mantenga la voz de un movimiento, pero con una estructura electoral de partido y que nunca deje de ser un movimiento. Y eso ya Citlal y muchos dirigentes de Morena han dicho que no solo es un partido movimiento, sino un movimiento partido. Y eso lo que significa es que lo que verdaderamente prevalece en la esencia de la 4T es la de un movimiento. Y es lo mismo que explicó por qué en su momento Chávez y la Venezuela de Chávez, la República Bolivariana de Venezuela fue ese faro para la izquierda en el principio de este siglo, que es que logró precisamente mantener esa correlación entre un partido y un movimiento, como dice AMLO, no solo bajo democracia representativa, sino participativa, que la gente participe, que haya círculos, que haya asambleas, que haya mítines, que AMLO toque a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, en Europa se habla mucho de las mañaneras, el fenómeno de las mañaneras, como si fuera esa la clave del apoyo popular y de la base de izquierdas de la 4T, y lo es sin duda. Sin embargo, no se pueden entender las mañaneras como ese fenómeno audiovisual de batalla cultural, de marcar la agenda no solo política, social, sino mediática, en un panorama en donde todo, como bien decías en tu introducción, que todos los poderes mediáticos fácticos estaban cooptados por la reacción, sino que no se entienden las mañaneras sin entender que AMLO visita los territorios, en la carne, no en la tele, sino físicamente, que toca a la gente y no solo como esa concepción de Jesucristo de, oh, tócame, sino precisamente habla con ellos, hay diálogo. O sea, cubriendo la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, mucha gente me decía, no, es que yo apoyo la 4T porque AMLO me ha tocado en la puerta de mi casa. Y no, eso tampoco se explicaría sin entender también que AMLO escucha a la gente y verdaderamente desde la escucha es que sus consignas, por ejemplo, eso de por el bien de todos, primero los pobres y toda esta concepción, no es que la formula como bien podrían haber hecho los partidos de izquierda en Europa porque le dijo Laclau o algún filósofo eh, intelectual, sino porque se lo dijo alguien del pueblo. Alguien del pueblo le dio esas consignas. Entonces se habla de faro para la izquierda precisamente por eso, porque tenemos ya los ejemplos justamente en América Latina de muchos gobiernos de izquierda que han logrado llegar al poder mediante ganar las elecciones y sin embargo que eso no les ha otorgado el poder, que no han sabido hacer ese segundo paso. Si bien han hecho la revolución, no han sabido ser revolucionarios del día después, como decía Zizek. O sea, por ejemplo, tenemos los ejemplos muy claros de Cristina, de Correa, de Lula, que les hicieron golpes blandos mediante el offer, mediante campañas mediáticas, y eso por mucho tiempo les otorgó el beneficio de algo que es muy común entre las izquierdas, de sentirse bajo una cierta superioridad moral. No es que perdí porque era demasiado bueno. Ya, eso nos encanta, ¿no? Ese glamour de la derrota heroica.
Y sin embargo, eso no es una excusa. Y sobre todo, ahora mismo no es una excusa cuando hay tanto en juego. Y en México no lo usamos como excusa. ¿Por qué? Porque intentaron ese lawfare, porque intentaron esa guerra blanda por medio de sus poderes fácticos y no lo lograron. ¿Por qué? Por la misma razón que se explican las mañaneras y el triunfo popular de la 4T, que es esa creación de pueblo. Eso yo creo que también es lo que lo hace un faro, porque el pueblo no es que exista de facto, el pueblo es una construcción política que se hace mediante, no solo desde lo discursivo, sino desde políticas concretas que crean unión y unanimidad entre ese pueblo. Recordarle a la gente que es un pueblo, que no son individuos, como bien nos dijo el neoliberalismo desde que se instaura, que son un pueblo. Y también AMLO no hubiera podido haber creado ese pueblo si no hubiera sido por recordarle a la gente que es pobre. Y eso suena mal, pero por tanto tiempo el PRI nos dijo que el pobre es pobre porque quiere y bajo estas consignas neoliberales de que te sientas individualmente responsable por tu pobreza. Y AMLO le recordó al pueblo que no, que eran factores sistémicos, que eran políticas neoliberales implementadas por las élites de ese bipartidismo del PRIAN por tantos años y que no era su responsabilidad individual. Entonces, si nos decían tenemos que, no podemos decir que somos pobres, qué pena, hay que decir que somos clase media baja, AMLO dijo, no, son pobres. Y como gente pobre tenemos que apoyar esas políticas que nos permitan no serlo. Entonces es que se explica cómo sacó a más de 10 millones de personas de la pobreza. Porque primero, como dijo Claudia en su toma de protesta, lo que no se nombra no existe. Entonces, si no nos concebimos como un pueblo unificado, no podemos hacer política de pueblo, que es la que hace la 4T. Hola Ceci, buenas noches, un gusto saludarte, buenos días allá en España. Es cierto lo que comentas en cuanto a lo que realizó Andrés Manuel López Obrador durante todo ese trayecto político que tuvo, digo, se aventó más de 18 años recorriendo todo el país y si no me equivoco, creo que me sabrán ustedes corregir, querido público memorioso, Ricardo, que ha sido el único político que ha recorrido los más de 2.400 municipios que comprenden a la República Mexicana. También sabemos esta discusión que ha habido en cuestiones políticas en la relación bilateral entre México y España, pero lo más importante es lo que te quiero preguntar, Sasi. ¿Cómo es que el español percibe esta transformación que hay en México? Digo, porque sabemos que era de los últimos países que hacía falta que fuera gobernado por la izquierda en América Latina. Pero ahora que tenemos un presidente que es mujer, es decir, una presidenta, y que también ha visibilizado esa parte o esa gran mayoría que existe en México, que es la clase baja, media baja, como lo ha comentado el expresidente Andrés Manuel y como lo comenta la presidenta, los pobres. ¿Cómo es que ese fenómeno, que además de ser político también es social, ha, ha generado en la población española, así? En la población española de a pie, te refieres, ¿no? Exactamente, de a pie, no lo que los medios tradicionales se han enfocado a informar. Bueno, yo creo que ahí hay dos claves. Una que muchos directamente no saben lo que está ocurriendo en México, porque un poco España ha operado como Estados Unidos de que la educación se basa en el españocentrismo. Pero también los que están al tanto de lo que está pasando, pues obviamente ven lo que está ocurriendo en México, no solo desde un punto ideológico, sino como bien decías, social, meramente, como un punto de referencia. ¿Por qué? Porque en España, pues todos los poderes que operaron en México todo este sexenio y que vienen operando desde el inicio de la dictadura perfecta del PRIAN, también operan en España con la misma vileza, que son esos poderes fácticos, esos poderes
mediáticos que la gente empieza a darse cuenta que están cooptados y que no les van a informar, sino vender información, y que también el mismo lawfare que en México lo vimos con ese poder judicial, con esa Suprema Corte, en España también con jueces sistemáticamente prevaricadores, que no solo implementaron las mismas tecnologías, como en México Pegasus, aquí también, usado para espiar a dirigentes sociales, a movimientos, a políticos, sino que también la gente de a pie vive esas consecuencias porque su movimiento se ve truncado, porque su movimiento está infiltrado por la policía secreta para derribarlo desde dentro. Entonces, que en México se esté avanzando, por ejemplo, en la reforma judicial, para aquí sería un hito hacerlo, porque no se ha podido. Y bueno, falta ver los efectos de esa reforma judicial en México, pero aquí se ve como algo inconcebible. Y sobre todo aquí se ve con mucho orgullo y yo diría hasta envidia el que los mexicanos no solo podamos decir que llevamos más de 200 años de independencia de su rey, sino que ahora mismo le estamos plantando cara diciendo, no eres nuestro rey. Una vez más, por si haría falta, porque obviamente que el colonialismo, si bien ya no permea como estructura geopolítica, sí que impera en lo discursivo y en las políticas internacionales. Entonces, la España republicana, una vez más, como decía ese buque del Sinaya, saluda a México. Entonces, desde las políticas, pero también desde el pueblo, que aquí es más complicado porque hay menos pobreza, porque hay menos unificación, porque desde la misma estructura de España como un país plurinacional previene que haya esta unidad de pueblo. ¿Por qué? Porque no solo hay un pueblo español, hay un pueblo vasco, hay un pueblo andaluz, hay un pueblo valenciano, catalán. Eh, entonces, pero sin duda la España republicana, esa España que aunque no lo digan, son de esa España profunda que reivindica los valores de una república truncada, truncada por ese mismo rey y por ese mismo bipartidismo. Las Españas, les decía Ramón Gómez de la Serna y también Miguel de Unamuno, aunque no coincidían en muchas cosas, en eso se acercaban, en las Españas. Y déjame preguntarte, Sasi, ¿cómo ven, ahorita que estabas hablando de las mañaneras, cómo ven a un personaje como Andrés Manuel López Obrador, ya que decías que era una suerte de faro alumbrador y referente en Europa, en las izquierdas? Estas conferencias mañaneras que daba él de una manera más exuberante, verbalmente hablando, a la concisión que ahora tiene Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, son dos tipos de mañanera distintas, un presidente López Obrador que era un poco más barroco, expresaba con mayor ornamentación, pero la doctora Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, es más lacónica. Hay desde luego una correspondencia en los temas, pero a mí me gustaría saber cuál es tu opinión de ambos ejercicios de comunicación. Bueno, yo creo que las mañaneras se tenían que continuar y es parte de cómo estamos manejando ese proceso de transición que no solo desde las izquierdas, sino en general, pero sobre todo desde la izquierda, la transición de liderazgo siempre ha sido periodos de caos y periodos que sobre todo ha utilizado Estados Unidos y los grandes imperios para machacar. O sea, lo vimos con la transición entre Chávez y Nicolás, que fue una buena transición, diría yo, en términos de que Chávez lo preparó y creo que escogió a un buen sucesor, pero fue un momento en donde Estados Unidos aprovechó para meter sus garras, para meter en serio el bloqueo y las sanciones coercitivas, para empezar otra nueva ronda de intentos de golpes de Estado que no han sacado frutos, pero que lo han intentado. Y en México también lo están intentando.
Lo están intentando porque todo lo que está pasando en Sinaloa es producto directo de la intervención de Estados Unidos, que lo usa para poder luego ir a su prensa y clamar por un narcoterrorismo, que lo hacen desde sus mismos embajadores y ex embajadores, como leíamos ayer en el tuit de Christopher Lado, que es el pasado embajador, que sin más ni menos, respondiendo a un tuit de Elon Musk, decía que si se comete un acto terrorista en Estados Unidos por alguien cruzado de la frontera, las relaciones entre Estados Unidos y México no volverán a ser las mismas, o sea, una amenaza directa de intervención. Entonces, con este preámbulo, la transición de liderazgo en México también como base de esa 4T que son las mañaneras, pues será crucial. Entonces, el cambio de lenguaje no lo veo ni bien ni mal, es el lenguaje propio de Claudia, creo que está bien que haya mantenido su esencia, y lo que mucha gente dice, que la 4T va a perder apoyo popular porque Claudia no es lo mismo que AMLO, pues claramente no, pero cuando se habla de que AMLO fue un gran líder porque gobernó para el pueblo, porque él mismo era parte de ese pueblo, no solo nos referimos a que era de una clase popular, que era de otro lugar que no era la capital, que no era la Ciudad de México, que hablaba desde su lenguaje de calle, sino por algo más profundo que eran las políticas. Y bueno, el pueblo pues se construye con esa conciencia social, y Claudia Sheinbaum, no porque no sea de esa clase, quiere decir que no pueda ser el pueblo, porque como decía antes, el pueblo no existe, el pueblo se construye. Entonces, que nos vengan a decir a la izquierda, cuando tenemos al Che, que era casi de la aristocracia argentina, a Ho Chi Minh, al mismo Fidel, o sea, yo no creo que el tema, porque lo están intentando pintar como que el estilo de Claudia es propio de su clase, pero incluso si fuera parte de la clase, no es una excusa para no gobernar para el pueblo y no es una excusa para no ser parte de ese pueblo. Y en términos del discurso, yo creo que ha mantenido la esencia de la mañanera, que no era las canciones de Chicoche, aunque eran una parte fundamental, diría yo, pero la esencia, que es marcar la agenda, tanto mediática, sobre todo mediática, en un panorama en donde no se van a restringir los medios privados, los medios fascistas, se van a dejar existir, pero primero vamos a sentar nosotros la agenda, desmentir los bulos, las mentiras, las calumnias, y también marcar la agenda política y comunicar cuáles son nuestros triunfos, porque desde la izquierda también hemos caído en eso, en el que solo queremos gobernar desde el palacio. Pero entonces tú puedes hacer grandes cosas desde tu palacio, pero si no se las comunicas a la gente, ¿quién se va a enterar de lo que estás haciendo? Entonces, esas bases las ha mantenido. Pero también, sobre todo, es pedagogía popular, que se da por hecho, pero la clave de la mañanera es que la gente no solo la escuchaba para sentirse cerca de AMLO, porque lo quieren, sino porque aprendía, porque era como una escuelita. Tú te levantas en la mañana, te tomas tu café, lo prendes y de repente sales con 5 recomendaciones de libros para leer, sales con un dato que no sabías sobre Pancho Villa, sobre política internacional, te enteras de que en Cuba hay un bloqueo genocida. Entonces, esa parte de pedagogía popular también la está manteniendo. ¿Por qué? Porque Claudia es profesora, porque sabe hacerlo perfectamente, y creo que lo ha hecho muy bien también. O sea, creo que las nuevas mañaneras han mantenido esa esencia y tiene un tono, yo creo que afín a todos esos propósitos. Sasi, ¿qué leíste tú, por ejemplo, por recomendación de Andrés Manuel López Obrador? Nuevos libros no me acuerdo, pero me acuerdo que me emocionó mucho que mencionara, o sea, los clásicos, a Las Venas Abiertas de América Latina, varios libros de poesía. También habló del libro de Leonardo Padura, del hombre que amaba a los perros, de Trotsky, de Ramón Mercader, que era el asesino de Trotsky. Pero en general libros sobre la Revolución Mexicana habló bastantes.
pero de todo. Es que han sido casi que cada mañanera recomendaba 10. Oye, es así. Fíjate, a mí me gustaría rescatar algo que habías comentado sobre el tema que sería muy importante llevar la reforma judicial en España, pues porque es algo por lo que se ha estado luchando. Y bueno, hace falta aquí a México lo que hace falta con el tema de la reforma judicial es que pase el tiempo para probar lo que se dice, es decir, darle la legitimidad, pero eso solamente se lo podemos dejar al tiempo. De los proyectos que la Cuatro Transformación como tal ha implementado a lo largo de estos 6 años, más aparte los 6 años que se vienen, ¿cuál de ellos crees que sería funcional y también exitoso en España? Digo, porque el tema es que en México no es la primera vez que se le está dando continuidad a los proyectos. Y digo, hace falta nada más ver que las mañaneras siguen. Que van a existir las comparaciones, pues es normal, ¿no? A final de cuentas, el pueblo también tiene su forma de debatir esto. Sin embargo, pues la continuidad se ha dado. En la dictadura perfecta, como lo comentabas, pues sí, efectivamente era un solo partido, pero llegaba al que lo ponían con el dedito y cambiaba las cosas. Aquí ya no, aquí las cosas han cambiado no para una estabilidad política de las clases como antes era, sino para el pueblo, para la gente que efectivamente está dando su sufragio, el voto de confianza y sobre todo la intención de que las cosas mejoren. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué tipo de proyectos? Digo, claro que todo se tiene que modificar a el contexto en el que se encuentran, pero, por ejemplo, el apoyo a los jóvenes existe en España como tal, así como se tienen jóvenes construyendo el futuro o para las personas de 65 y más. ¿Cuál de ellos crees, de los que ha implementado la Cuatro Transformación, podrían funcionar en España? Yo creo que además de la reforma judicial, que es clave, hay dos puntos que Claudia hizo mucha énfasis en su discurso de toma de protesta. Uno es no solo mantener los programas sociales, sino volverlos derechos constitucionales para que nadie los pueda revertir si es que llegáramos a perder alguna mayoría. Yo creo que eso en España puede parecer que no haga falta, porque siempre se nos vendió la idea de que los pocos méritos de Franco fue, por ejemplo, hacer programas sociales, vivienda, educación, y sin embargo, bueno, uno, era vivienda de aquella manera, eran, o sea, polígonos industriales infames, y dos, la educación, bueno, sí, educación, pero educación franquista. Salud, bueno, sí, y después se mantiene con la transición a la democracia. Y sin embargo, en la etapa de neoliberalismo en la que estamos, ya ni siquiera esas banderas se pueden mantener en España, ni siquiera los grandes hitos del franquismo se pueden mantener. ¿Por qué? Porque la sanidad está absolutamente arrollada por las empresas privadas. Eso solamente te hablo de la escala de Madrid, pues la misma Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues tiene una empresa que es Quirón Salud, que pues controla todos los hospitales privados y que cada vez son más privados, al contrario de lo que dice AMLO de que lo público sea cada vez más público, pues aquí es al revés. La salud, esto te hablo a escala Madrid, pero a escala España, eso ocurre en casi todas las comunidades, menos las comunidades autónomas que tienen una autogestión un poco mayor. En términos de educación es lo mismo. Las escuelas públicas están perdiendo cada vez más presupuesto, se está dando más presupuesto público a lo privado y a lo concertado, que es como esta colaboración magnífica propia de la socialdemocracia, que es, no, no quitemos lo privado, no quitemos lo público tampoco, colaboración público-privada, que termina solo siendo que nuestros impuestos y que lo público financia lo privado, no para el beneficio de la gente, sino para el beneficio de los bolsillos de los millonarios. Entonces, justamente ahora vuelve a ser una necesidad, faltaría más, que haya programas sociales en España y que sean derechos constitucionales, como se están volviendo en México. Y lo segundo, yo diría que es esta otra consigna que dijo Claudia en su toma de protesta, que es
seguridad y paz, sí, pero reivindicarlo como que ambos son fruto de la justicia. Y la justicia es que todos tengamos derechos. Y creo que en España eso es crucial, no porque la seguridad sea uno de los mayores problemas, para nada, sino porque desde esa prensa reaccionaria se nos quiere hacer creer que sí, que la seguridad es el problema número uno, que es lo mismo que está diciendo la prensa en Chile, por ejemplo, que la mayor preocupación de la gente en Chile es la seguridad, cuando no es de los países más inseguros ni de chiste, pero la prensa les hace creer que o sea, en el aniversario del estallido social de antes de la pandemia, se reivindicaban que se suban los salarios, que se quite la estructura no solo neoliberal, sino pinochetista de la Constitución y de las políticas. Y ahora todo eso está muerto y la gente quiere seguridad. Bueno, pues en España es lo mismo. La seguridad es de los mayores problemas que concibe la gente gracias a esa prensa. Y una seguridad que no es baladí, que viene directamente ligada a quién supuestamente causa esa supuesta inseguridad, pues son los migrantes. Son los migrantes ilegales, sin papeles, que vienen de África y de América Latina a causar destrozos y muertes y secuestros y violaciones. Entonces, si se reivindica la seguridad y la paz como el fruto de una justicia social y de derechos, es que entonces se puede hablar de que, uno, no son los migrantes los que causan la inseguridad, y dos, que si tanto te molestan los migrantes, puedes empezar por darles derechos. Sasi, ya que veo que tienes tu mirada muy aguda y penetrante mirando la escena mexicana, te quiero preguntar sobre una nota del día. Hoy renunciaron 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedan 3 ministras únicamente, 3 mujeres que tienen simpatía, unas más que otras, con la Cuarta Transformación. Loreta Ortiz Alf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Los demás se van aprovechando esta posibilidad de irse con sus saberes, que son las prestaciones para irse a una pensión dorada. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta situación? Prácticamente le dicen a la Corte hasta luego, pero se van hasta agosto del año que viene. No pudieron hacerlo el mes entrante, no lo pudieron hacer en diciembre, no lo pudieron hacer a inicios o en el momento que ellos quisieran, sino ahora. ¿Qué piensas tú cuando ves este salto de estos personajes que dicen, bueno, me voy, pero me voy justamente antes del 31, que es el día de mañana, para poder llevarme todas estas prerrogativas a mi retiro? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, creo que hay 3 puntos clave. Uno es lo que acabas de decir, es simplemente una vez más ver por su beneficio propio y decir, ¿cómo puedo sacar más mochada si cabe? Que es, bueno, pues precisamente yéndose hoy y no mañana. Pero no solo, yo creo que también hay 2 puntos que iluminan como no solo, como esto no solo es una búsqueda por el beneficio individual, sino también es estratégico. Y es estratégico por 2 motivos. Uno, que es clásico en la guerra blanda, que es la desestabilización. O sea, que buscan que con su retirada colapse el sistema judicial. Y entonces poder decir, Morena no hace buena gestión, está colapsado, los juicios no proceden. Y por otro lado, es poder ellos mismos decidir por vocación propia retirarse para después llegar a la prensa y decir, es que Morena nos echó, Morena está cooptando todos los poderes para su beneficio porque son un partido dictatorial y no quieren la independencia y no quieren diferentes opiniones, se lo quieren quedar para ellos solos, que es parte de lo que vienen diciendo. O sea, es simplemente una acción que sirve para fundamentar sus consignas.
Sasi, Alejandre, como te decía yo por mensaje, nos has dado un gran recorrido. Yo te agradezco profundamente. ¿Qué hora es en España? Las 5:10. Las 5:10, como le decía yo al público memorioso, Sasi se levantó muy temprano para poder acompañarnos el día de hoy, lo cual yo te agradezco profundamente. A mí me asombra y me emociona que tengas este conocimiento, porque hay personajes que no vamos a enumerar aquí, pero que comienzan con Enrique Krause y terminan con sus hijos, que no se conoce la escena política mexicana, y tú y otras de las voces con las que también participas son la prueba de que no es de esa manera. Hay un amplio conocimiento y bueno, pues ya nos está diciendo que ven a la cuarta transformación, ahora el segundo piso de la cuarta transformación, como un faro alumbrador. ¿Con qué cierras esta participación, Sasi? Bueno, yo creo que otra cosa que me gustaría decir de la 4T es que ha sido muy estratégica en cómo ha logrado ese triunfo popular y ese triunfo para las izquierdas, que es que, bueno, muchas veces se le criticó al principio del sexenio de Andrés Manuel que por qué metía priistas y que por qué no era suficientemente radical. Y sin embargo se nos olvida que los triunfos de las grandes revoluciones han sido porque han permeado no solo la táctica, sino la estrategia. Y en un primer momento, aunque haya una crisis de la hegemonía, aunque haya un pequeño sector con conciencia, se necesita ser un movimiento de masas que acapare. Entonces ya lo vimos en la Revolución Cubana, que creemos y nos gusta creer que solo se debió el triunfo a los 4 barbudos que estaban en la Sierra Maestra, pero también tenían el apoyo de esas otras guerrillas urbanas, de esos sectores incluso de la burguesía que por motivos propios, ajenos al pueblo, pero querían derrocar a Batista. Entonces, yo creo que AMLO ha sido estratégico en eso y sobre todo quiero cerrar con algo de los gringos, porque cuando hablo de imperialismo me dicen, es que eso es de la vieja izquierda. No es de la vieja izquierda, es precisamente un motivo de ahora. Y creo que Claudia también está sabiendo manejar esa correlación de fuerzas y ha sido clave también, eso es parte de que lo hace la izquierda que alumbra el camino, que muy al contrario de Lula, por ejemplo, que se planta en la cumbre de los BRICS y veta a Venezuela por supuesto fraude electoral. México no, México se deslindó de la posición que tomó tanto Petro como Lula en torno a Venezuela y no avalando nada, sino simplemente bajo la doctrina Estrada que bien conocemos, diciendo que él no puede decidir qué se hace en otro país, no puede decidir que se repitan las elecciones. Él simplemente va a respetar la voluntad del pueblo y va a dejar que la soberanía de cada país impere. Entonces, México en esa articulación de la fuerza no ha mostrado un directo rechazo a Estados Unidos, lo ha manejado, yo diría, muy bien, porque se viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio en 2026, en donde se van a exigir cosas. Se va a exigir que se prohíba que se planten alimentos transgénicos en México, se va a prohibir la minería a cielo abierto, llámese mineras canadienses, porque se ha rectificado el litio como un bien nacional por y para los mexicanos, porque se nacionaliza Pemex y CFE, se renacionaliza, porque faltaba otra. Entonces, y justo la reforma del Poder Judicial, que puede parecer ajena, en realidad es política antiimperialista. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los golpes de Estado y cuando se hace el neoliberalismo y empiezan a utilizar sus brazos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para poder prestar dinero a los países, se exigía, entre otras muchas cláusulas, que se haga un sistema judicial afín a Estados Unidos y con jueces entrenados por jueces estadounidenses. Entonces, todo
yo creo que una izquierda, sobre todo una izquierda latinoamericana que no es antiimperialista, no es izquierda. Y eso se le puede decir a Boric, que invita a la jefa del Comando Sur, a Laura Richardson. Eso se le puede decir a Lula, que se monta en la cumbre de los BRICS y veta a Venezuela. Una izquierda latinoamericana debe ser antiimperialista y por ende latinoamericanista. Y eso AMLO lo entendió también muy bien. Lo entendió muy bien denunciando el bloqueo a Cuba, haciendo programas sociales, no solo circunscritos a México, sino que también lleguen a las fronteras de Cuba con jóvenes sembrando vida, con jóvenes construyendo el futuro, con sembrando vida. Entonces creo que Claudia debe seguir esto y sobre todo en un momento global de esta creación de un nuevo mundo, ¿no? Como decía Gramsci, pero también, como decía Gramsci, en lo que nace un nuevo mundo y no termina de morir el viejo, imperan los monstruos y ahora están imperando los monstruos. En América Latina también. Tenemos a Milei, tenemos a Bukele, tenemos a un cast que rasga un poco más el poder. Entonces, México tiene que mostrar también la batuta de cómo hacerle frente a esas ultraderechas y en un nuevo mundo en el que ya los académicos catedráticos de las Ivy League dicen que la democracia liberal está en crisis. Venga ya, no está en crisis, algo que nunca existió. O sea, la democracia burguesa es un mito. Entonces, lo que nos toca no es derrocarla, es desmitificarla, es desenmascararla. Y creo que México, simplemente con sus políticas y con su posicionamiento internacional, lo está haciendo. Y no solo es destruir, porque la destrucción, como decía Bakunin, es hambre de creación. Entonces, si bien destruimos ese mito, también tenemos que proponer un nuevo modelo, un sistema alternativo, como ya intentamos hacerlo en el siglo XX y que no los derrumbaron, ahora nos toca otra vez y con las condiciones propias de este siglo XXI, que son muchas más, que son también circunscritas a la batalla cultural, a los poderes fácticos, a que las políticas y por tanto las intervenciones ya no solo son en lo político, sino que ya son en los medios, en lo judicial, en lo tecnológico. Por eso una de las bases de Claudia también en su discurso era soberanía digital. Creo que México está alumbrando la vía también por ese medio. Sasi, yo te agradezco mucho. Efectivamente, aquí en los cuadernos Paul Valéry, decíamos hace rato, también dice que la pasión por la destrucción es al mismo tiempo una pasión creadora. Entonces, cuando vas a derruir todos esos viejos mitos, todas esas viejas estructuras, es porque ya estás pensando en la arquitectura venidera. Te agradezco muchísimo y espero que no sea la primera, la última vez que nos visitas. Sé que los horarios son complicados, pero arreglemos un momento propicio para que puedas acompañarnos aquí en los datos duros. Sasi, te agradezco muchísimo. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches a los dos y gracias, Ricardo.